están? Muy buenas tardes a todos. Es un placer, como cada mes, saludarles, darles la bienvenida a este ciclo de conversaciones en la Fundación Juan March, hoy con un hombre polifacético como invitado, un intelectual que ha dibujado, que ha escrito mucho, de su verdadera pasión, que ha rodado cine, otra de sus pasiones, al que le gusta el deporte, que ha ejercido el periodismo y que en su juventud, luego hablaremos de eso, tuvo una especie de amor fou por el teatro, aunque luego el teatro que escribió terminó de una manera muy particular. Bueno, yo quiero hoy que recibamos con un aplauso a Gonzalo Suárez. Bueno, un aplauso recíproco por cuanto vamos a... Sí. Gonzalo Suárez tiene muchos méritos para estar hoy aquí, y uno de ellos, para mí no menor, y para mucha gente que ahora asiste a esta conversación, Gonzalo, es que fuiste amigo de Julio Cortázar. Sí, eso fue, sí, un honor. Y como todo en la vida es una casualidad, ¿no? En realidad me gusta mucho jugar con eso de que, como trasladando una vocal de sitio, casualidad se convierte en causalidad, o viceversa, ¿no? Esto quizá estoy inspirándome en las palabras de Millás, que estuve viendo su obra de teatro, que hablaba sobre las palabras, y estas malditas palabras. Bueno, fue una casualidad relativa, pero un honor también porque vino a verme por esta casa que teníamos Ellen y yo en Barcelona, en Amigó 70, en la calle Amigó 70, que tenía una terraza mucho mayor que la casa. La casa estaba, además ya teníamos 3 niños, porque tuvimos 3 niños de repente. Los 3 primeros de repente, bueno, los tuvo ella, pero fueron de repente. Luego ya vino otra un poco menos de repente, pero también sorprendente. Y en esa casa, que ya digo, era una casa muy pequeña, pero tenía una terraza inmensa, y que recuerdo, no fue en Barcelona, hay que decir que empezamos en una miserable, primero en una miserable casa de putas, para qué andar con ambajes, porque llegamos una primera noche y donde nos metimos en un sitio muy raro, donde entraban y salían continuamente de las habitaciones. Luego ya fuimos a mejor dentro de lo peor, que era en la calle Ciutat, que era una pensión de mala muerte, pero más que de mala muerte es que no teníamos para pagar, ¿no? Entonces la pagábamos con una sortija que tenía Ellen, un sello, para, bueno, no una pensión para cenar, etcétera, íbamos tirando, eran tiempos así muy interesantes, sin ninguna angustia ni ningún problema, pero como nos habíamos fugado de París, esto no tiene que ver con Cortázar de momento, pero ya veréis cómo sí. No tengo ninguna duda. No, nos habíamos fugado, pero huyendo de sus padres, que eran 2 maravillosas personas, y me arrepiento mucho de esa violencia que en ese momento acometimos mutuamente, de fugarnos, porque la verdad, claro, los padres no veían en mí así un gran porvenir, y de hecho yo sigo sin verlo, pero en aquel momento verdaderamente era altamente sospechoso de no ser el marido ideal para ninguna hija. Bueno, y al escaparnos llegamos a Barcelona, de París a Barcelona, cara o cruz, ¿eh? Y no sé si salió cara o salió cruz entre Madrid y Barcelona, pero salió Barcelona. Y como digo, llegamos allí y tal. Pero todo esto para decir que después, ya cuando prosperamos un poco, llegamos a este piso que era estupendo. Era una terraza, y era una terraza que era como un platillo volante que se había sobre Barcelona, dominaba todo hasta el mar, cuando el mar no estaba, todavía no era una ciudad que se decía de espaldas al mar. Pues de espaldas al mar, por encima de la espalda, llegábamos a ver el mar. Y esa terraza estaba llena de energía. Daba el sol
bueno, era una muy energética. Y curiosamente debía ser por eso, o sea, no tanto por casualidad, sino también por Carmen Balcells, que por allí pasaron, cuando edité los primeros libros de 13 veces 13, de Cuerpo Presente, pasaron tanto Julio Cortázar como García Márquez, como Vargas Llosa, o sea, en un sofá que estábamos muy avergonzados porque eran muebles de alquiler, vamos, que eran muebles, por ejemplo, el sofá era como un dromedario, ¿no? Sí. Pero todos se sometieron se sentaron en ese sofá. Y bueno, y con Julio Cortázar hubo una afinidad grande. Julio le alabó mucho su forma de escribir y llegó a decir, no sé si definir a Gonzalo Suárez como un escritor que hace cine o como un cineasta que escribe. Esa ha sido una frase mortal porque me ha perseguido a partir de que la dijo. Han resuelto ya la cuestión todos, ¿no? Entonces, en vez por ejemplo, bueno, he de decir una cosa ahora así, también de soslayo, pero supongo que estamos aquí para esas cosas, pues que me nombraron no sé qué de la Biblioteca Nacional, estas cosas que nombran, que es como, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? Que te nombran durante una etapa, ¿cómo es? ¿Bendito? No. Emérito. Emérito, no, emérito no. ¿Cómo? Patrono. Patrono. Y como ves, Gonzalo, esto es interactivo, ¿eh? No, claro. No, empieza a ser interactivo. 2.0, total. Y menos mal, porque me nombraron patrono y la verdad, acudí el primer año, la primera sesión, claro, con el rey, etcétera y tal, pero luego me di cuenta que habían puesto cineasta, no cineostia, pero ya por lo menos habían puesto cineasta y me pareció que tenían que poner escritor y cineasta, porque por cuanto tratándose de la Biblioteca Nacional me pareció lógico. Entonces lo reclamé y como vi que no lo puse, y entonces llamé una vez y dije, hombre, pues es que quería yo que rectificaran, que pusieran escritor y cineasta. Y me dijeron, ¿pero has escrito algún libro? Estaba un poco informado. Pero entonces aproveché la ocasión no para enfadarme, simplemente, sí, para enfadarme, para no volver. Y me evité todas las sesiones y todo esto, porque dije, no, estoy ofendido ya. No, porque es verdad que sí, soy escritor antes que hacer cine. No es un prurito que tenga, ni mucho menos. Vamos, que no me importa. Pero en el caso de cuando escribo siempre me preguntan, bueno, ¿y cuándo haces una película? Y cuando hago una película me dicen, bueno, ¿y cuándo escribes? Con lo cual evitan, y los críticos, por supuesto, pues con esta frase de Julio Cortázar, pues ya han evitado todo. La citan, ¿no? Escritor o cineasta, ya con eso ya han dicho todo lo que tienen que decir. Pues no, pues a mí lo que me gustaría es escribir rodando o rodar escribiendo. Porque tú cuando disfrutas de verdad en las películas es durante el rodaje, escribiendo el guión y luego durante el rodaje. Sí. Ahí te encuentras como en casa. Sí. No, escribiendo el guión no disfruto. Disfruto rodando, incluso sin guión. Incluso cuando lo escribo no me verán con el guión en la mano. Trato de jugar a que, vamos, si no lo hubiera escrito yo, sería sospechoso de no haberlo leído. Porque quiero pensar que eso pasa por primera vez en el juego, ¿no? Es el juego maravilloso que de repente aquello que imaginas hay elementos reales en los que proyectas la imaginación y se mueven y luego, oh sorpresa, todo un colectivo y unas máquinas obedecen a la mente. Pero no porque hagas un esfuerzo dictatorial, no, es muy sorprendente.
Esto lo tengo experimentado. Por ejemplo, si detrás de la cámara, con el mismo emplazamiento, alguien ve con intensidad, lo que ve sale, obedece. Por ejemplo, en una película puede pasar el chico que trae el café y va y mira con intensidad y sale su plano. Es mágico, y eso es una de las cosas que me atrae del cine. Lo de escribir es básico y le estoy muy agradecido porque me permite nunca estar en paro. O sea, claro, me levanto y escribo y peleo, pero peleo con las palabras y lo que pasa es que afectivamente me siento muy solo y sentado. Entonces, la ventaja del cine es que despliegas una actividad. Es estupendo, pero claro, despliega la actividad en el tiempo de rodaje. Claro. Pero el antes y después es bastante complejo, incómodo, hasta que se realiza la película. Y el después a veces se prolonga y sobre todo el después del después, a veces no hay ni después del después, porque todo es tan efímero que pasa todo a tal velocidad, incluso las películas de éxito, lo estamos viendo continuamente, ¿no? Esa es otra historia, pero de eso hablaremos otro día. Bueno, ¿te cuesta escribir? Sí, eso estaba diciendo. Me cuesta, vamos a ver, sí, no, o sea, me levanto con el incentivo de escribir y me basta a lo mejor una concatenación de palabras o una imagen, un impulso. Pero luego la elaboración sí me cuesta. Me cuesta, por ejemplo, escribo más hacia atrás que hacia adelante. Con lo cual me encuentro que en una novela consigo llegar a la página 0 mucho antes que, en vez de avanzar, voy atrasando, cuando ya creo que, porque no puedo avanzar si no he elaborado, tengo que primero territorio conquistado para poder dar el paso siguiente. O sea, no soy de los que escribe, por ejemplo, de un tirón y luego corrige. Tengo que ir elaborando paso a paso y eso sí, cuesta. Y bueno, y es gratificante también, no se puede uno quejar, es un privilegio poder inventarse la realidad durante un rato. El juego de la realidad y la ficción, como si fuera algo que se mira en un espejo, es algo que te ha acompañado durante toda tu obra. Luego hablaremos de eso, son las cuestiones sobre las que has escrito y has reflexionado. Hablamos de escribir, hablamos de cine, y hay que hablar también de teatro, porque tú en tu época de estudiante tuviste una pasión por el teatro. Y tenemos una reflexión de Gonzalo Suárez que voy a pedir ahora que nos la proyecten, y a partir de ahí verán ustedes cómo acabó lo que escribió, que fue mucho, Gonzalo Suárez acerca del teatro. La literatura es la única constante, lo único que he hecho constantemente en mi vida ha sido escribir desde niño, ¿no? Pero evidentemente en un momento determinado escribí mucho teatro. Cuando iba a la Facultad de Letras hacía teatro y escribía obras de teatro muy influidas por el teatro del absurdo, y por Ionesco, que es alguien que sin duda me ha influido en mis libros y en mi literatura de forma profunda, ¿no? Pero luego todo esto que escribí, que era mucho, era como un baúl que me hice enviar cuando estaba en Barcelona, pedí a mi padre que me lo enviara y lo quemé todo, de lo que nunca me arrepentí porque me pareció muy saludable y una medida estupenda. Bueno, quemaste todo lo escrito, todo el teatro escrito. Sí, además era verdaderamente un baúl, tal, pero es estupendo. Y ahora di tú que las películas no se pueden quemar, pero antes se quemaban, pero ahora cada vez es más difícil, no es un material que... No, al final todo
Es verdad, es como el pasado delictivo, siempre sale. Pero en este caso, lo del teatro, creo que conseguí realmente eliminar este pasado escrito, ¿no? Posiblemente algo podría ser recuperable, pero afortunadamente no lo fue. Y sin embargo sí creo que estaba el estilo posterior que reencontré, se lo debo al teatro y al periodismo. Teatro que tú llegaste a interpretar también en tu época de estudiante. Bueno, sí, además tenía mucho éxito por mi voz resonante. Hice papeles me escribían los papeles de rey, siempre bueno, Creonte lo hice en Mérida, bueno, con decir, y mejoré mucho a Shakespeare también, porque hice El Próspero de la Tempestad a los 17 años, con barba postiza entonces, y bueno, no solo lo mejoré, sino que yo creo que en su tumba se debió revolver. Sí, fíjate que en La Tempestad nada más salir... una de las cosas que tengo seguro es que no he ido a peor en la mala memoria, porque la tenía fatal desde el principio como actor, lo cual, claro, hacía que me inventaba cuando me fallaba la memoria, pues inventaba el monólogo. No. Pero cuando me fallaba, además de la memoria, el monólogo, pues sucedía como en el inicio de La Tempestad, donde, si recordáis, pues Próspero, a su hija Miranda, le cuenta las vicisitudes por las cuales ha llegado hasta la isla, y etcétera, que es esencial para el entendimiento de la obra. Pero en ese momento se levantó el telón y me quedé... bueno, era en verso blanco. Pues bien, yo me quedé más en blanco que el verso, o sea, y mesándome la barba postiza de un lado para otro, en realidad tratando de oír al apuntador, que en esta ocasión estaba entre bastidores y sin conseguirlo, pero sí, había un silencio expectante, era estupendo, todo el mundo estaba... Pero la chica esta, que además era una actriz que ya era profesional, porque estaba aterrorizada, estaba de rodillas, y la mirada era una mirada de terror que me empezó a irritar. O sea, que quería que me acordara, pero claro, y al final, viendo que no me acordaba, en el monólogo del Próspero, empieza a decirle: y ahora te vas a sumir en un dulce sueño, y poco a poco, tal, no sé qué, tal. Pero ya al ver que aquello no tenía solución y no me iba a acordar, la miré y digo: ¡duérmete! Y hizo ¡paf! Y se cayó fulminada y siguió la obra. Instantes de pánico, ¿o no? ¿Cómo? Instantes de pánico. No, la inconsciencia mía en aquel entonces es que tenía un dominio de escena sorprendente. O sea, y era absolutamente... Desde que empecé en el Teatro María Guerrero, ahora que ha muerto Fernando Guillén, allí era la obra de William Saroyan, El momento de tu vida, que eran más de 30 y tantos personajes. Pues yo hacía un papel premonitorio de borracho que daba discursos a la multitud. Bueno, a la multitud no, que daba discursos sobre la repoblación arbórea, porque todo era en un bar y tal, y eso. Y ese fue realmente un momento clave, porque consideré que, dada la tristeza de la posguerra y las cuestiones, en realidad consideré que el teatro era extraordinario, era por fin, ¿no?, lo que dice Hamlet, esto de todo por écuba, ¿no?, que puedes llorar, puedes tal, que en realidad era como la vacuna al dolor. Podías fingir, podías falsificar la vida y podías pasar por la vida impunemente. Esa era la sensación. Luego no, luego enseguida vi que el teatro tiene una trastienda, y la trastienda puede incluso a veces parecerse a las oficinas siniestras, bueno, siniestras, polvorientas y tal, y tiene, o sea que no es un remedio, no es
Vamos, no he encontrado remedio para la vida. Como me vas a pedir luego soluciones para la sociedad, ya lo advierto, no las tengo. Bueno, ya llegaremos, Sí. ya llegaremos. Estamos en el teatro. Teníais también pasión por la pintura, por los impresionistas franceses, singularmente. Eso fue una revelación, sí. Porque ya el ver que de repente la pincelada podía llevar la delantera sobre el tema del cuadro, que alguien podía lanzarse con un lienzo debajo del brazo para, pues sea, captar la luz, eso me pareció extraordinario. Y luego devoraba biografías, ¿no? Tanto la de Van Gogh, como otro caso curioso es el de John Barrymore. Compré una biografía de John Barrymore en un kiosco de estos de segunda mano, que me costó 25 pesetas, y quedé seducido por la vida del actor que estaba... era una biografía muy mala de alguien que le admiraba mucho y tal, y sin conocerlo, pues fui un forofo de John Barrymore. Obviamente nunca le vi en teatro, ni vi su famoso Hamlet, por fortuna. Luego lo he visto en cine ya cuando era mayor y, por cierto, pues, no recordaba los diálogos, y etcétera. Pero era un buen actor, lo que yo vi. Peor es lo que le pasó a Sarah Bernhardt, ¿no? Que con la maravillosa fotografía de Nadar te hace soñar realmente con todo el mito. Pero tuvo la desgracia de que le hicieron una película cuando, aparte, ya estaba la mujer pues muy mayor y encima coja y tal, y declamando y etcétera. Y claro, es una fortuna que las grandes, sí, que no hayamos visto en persona a estos mitos de la escena, porque claro, ha cambiado mucho todo el estilo de interpretación y etcétera, ¿no? Lo malo son los poetas, ¿no? Cuando los han grabado y todavía les oímos recitar sus poemas. Ya no los puedes volver a leer, porque hacen trémolos y tal, y son muy malos. ¿Qué es lo que te lleva a París? ¿La pasión por la pintura, el ansia de aventura, el descubrir otra sociedad? Bueno, había, sí, un lado, como siempre, había el ansia de aventura y la huida, ¿no? No sé dónde empieza una cosa y otra. Yo creo que los aventureros, salvando las distancias, porque esta era una aventura pequeña, pero en aquel entonces París era la Meca. Además, mi padre era profesor de francés y París era el extranjero. Entonces existía el extranjero, existía más allá de los Pirineos. Claro, exacto. Pero es verdad que en toda aventura, y esto no voy a equipararme, sí me he dado cuenta que en realidad todos, por ejemplo, tanto probablemente los exploradores, pero sobre todo estos que llaman los conquistadores, siempre es que van huyendo de algo y encuentran otra cosa que no es lo que buscan. Pero siempre ese porcentaje no se sabe si vas huyendo o vas buscando. Y yo, en cierto sentido, huía un poco de una tristeza ambiental o algo, no lo sé. Ahora podría hacer literatura de eso, pero la posguerra para mí fue mucho más duro que la guerra. Nací en el 34 con las bombas de la revolución minera en Oviedo. Luego en el 36 siguieron bombardeándome, pero todo eso me metían debajo de la cama y etcétera para la metralla, pero todo eso yo lo encontraba muy natural porque además no tenía con qué comparar, pensaba que este mundo era así, no andaba muy equivocado. Pero luego realmente la posguerra me resultó fatal y la tragedia mayor de mi vida realmente de aquel entonces fue la separación de mis padres, porque era algo que no le había pasado a nadie. Yo no tenía como ahora, que es una cosa normal, que uno se separe, ¿no?
y además, de hecho, retrospectivamente, entiendo que mis padres tenían que haber separado antes de haber nacido yo, incluso. Pero realmente, por diferencia de carácter, pero aquello fue tan tremendo que realmente por eso digo que primero intenté el teatro, porque era un medio de evasión, ¿no? Por supuesto existía la literatura y luego la idea de que París era el extranjero y huir un poco de la dinámica de grupo. Nunca he sido un hombre de grupo, ¿no? El grupo me condicionaba, o sea, nunca me ha gustado el quedarme en grupos. ¿No fuiste, Gonzalo, al colegio hasta los 10 años? Porque Sí. tu padre te educó en la cocina de tu casa y sobre los rodillas de tu padre tú te ibas formando, ibas aprendiendo, pero no vas al colegio hasta esa edad. Sí. Sí, tampoco... Bueno, eran también esos tiempos en que como mi padre estaba represaliado y bueno, y de todas formas había salido, y por lo menos no le habían dado el famoso paseillo en su día, simplemente por el hecho de ser pues, un hombre de izquierdas, pero que no hacía... Era un profesor de francés en Oviedo, del cual todavía he tenido... Hasta hace poco ya sus alumnos de Oviedo ya no viven, pero todos tenían un entusiasmo enorme, porque era un pedagogo nato, con una pasión. Les ponía pues, discos de vinilo, pues tanto de Racine como de Corneille, como de Charles Trenet, para enseñar francés en aquel entonces. Eso era muy revolucionario. Y era un gran apasionado y un especialista en la Edad Media. Escribió una biografía de Villon, de François Villon, tradujo los poemas de François Villon. Y últimamente descubrieron una tesis de él cuando precisamente se reintegró a la cátedra, que parece que es un documento único, que es sobre el estudio de la enseñanza del francés en España desde el siglo XVI. Bueno, y he tenido mucha suerte, yo y mi hermana Silvia. Carlos ya llegó más tarde, pero porque tuvimos un profesor excepcional en casa, ¿no? Y a los 10 años, pues ya en base a que mi padre encontró un empleo como bibliotecario en el Instituto Francés, le dieron una beca y yo estudié en el Instituto Francés, que también fue una suerte porque, aunque era el bachillerato español, había una clase incluso de formación política, o sea que aparecía alguien para hacer formación política, pero no tuve así que cantar el cara al sol, ni... ha sido afortunado dentro de que fueron tiempos, pues sí, eran duros, y además te ibas haciendo más consciente, no sé de qué, pero... Cuando te vas a París, abandonas los estudios de Filosofía y Letras en la Complutense. Sí. Dejas la carrera y a la aventura. Sí, o sea, estudié los 2 años comunes. Tengo un recuerdo por el profesor de árabe, nunca supe árabe, pero era García Gómez. Emilio García Gómez. Emilio García Gómez. Y tengo, es asombroso que sin haber llegado a saber árabe, pues le tenía un verdadero afecto. Y, o sea, tuve como 2 profesores así que quedaron en mente, pero el primer año fui buen estudiante, el primer año, pero el segundo ya no. Y al tercero empecé con filología francesa, que en aquel entonces era una especialidad, y fracasé todo, vamos, yo creo que ni me presenté a los exámenes, y entonces pasé a filosofía, hice otro año de filosofía, pero en realidad en el fondo lo que estaba es acabando el servicio militar.
que me había presentado voluntario para no estar sujeto al diapasón este de los veranos y poderlo liquidar lo antes posible. Lo antes posible fueron 2 años. Eran 2 años, pero podías elegir el sitio. No te eximía de guardias, de hacer guardias, pero... y en cuanto pude y terminé el servicio militar, pues me fui a París. Sí. Era mi obsesión. Bueno, pero para nada, pero no para ser así, ni nada artístico, ni nada, no. Para vivir París. Sí. ¿Y cómo fue esa aventura? ¿En qué trabajaste? ¿Cómo te ganabas la vida? ¿Cómo era aquel París de mediados de los 50? Bueno, había hecho una incursión anterior con mi padre, que me había llevado a ver los cementerios y los museos y alguna ópera, y eso un poco antes. Pero cuando fui yo, realmente, allí ya, claro, estaba Ellen, y lo que, de todas formas, lo que hice, y evitaba tanto encontrarme con españoles o tampoco intenté ninguna aventura, digamos, ningún intento de relacionado con el teatro, no, porque quería eso, la aventura, ¿no? Por ejemplo, pues, claro, hacía trabajos de los que nadie quería hacer, porque al no tener carta de trabajo, para tener trabajo tenías que tener carta de trabajo, pero para tener carta de trabajo tenías que tener trabajo, que era imposible. Y entonces, pues, uno de los trabajos que nadie quería hacer, pero el que era el poner, era la instalación de puestos de gasolina, porque dicen, no era... Era cuando ya los obreros habían hecho la zanja que iba desde la cuba hasta la bomba, había todo el trayecto de tuberías, ¿no? Toda la tubería, eso había que cortarlo y filetearlo. No sé si la palabra exactamente tiene equivalente, bueno, que es hacerle la rosca para claro, y todo eso. Curiosamente, yo trabajaba con un argelino que se llamaba Rida y era un atleta musculoso, alto, gigantesco. Y salíamos a las 6 de la mañana con una camioneta que salían los tubos por todas partes. Nos detenían a menudo porque en aquel entonces estaba todo el problema de Argelia y todo esto. Y era muy sospechoso esa camioneta. Y nada, llegábamos al lugar donde habían hecho la zanja, pero paradójicamente este hombre fuerte era el intelectual del equipo, porque era el que sabía por dónde había que cortar, por dónde había que tal, qué inclinación había que dar, los tubos de 5 pulgadas, los de X, lo de tal, y eso. Y yo era... La fuerza bruta, con perdón. Sí, yo era la fuerza bruta, sí. Y él tenía, como diría un curso, era el know-how. Claro, sí, y además él trabajaba, no, ¿cómo se llama esto? Contrarreloj, no, a destajo, eso es. Bueno, gracias. Esto, a destajo. Bueno, mi sueldo era menor, pero estaba bien, era un trabajo, estaba muy bien. Lo único es que me iba convirtiendo en una especie de máquina. Es curioso que de repente toda la energía a la hora de comer no comías, engullías y notabas que subía el calor y luego después de comer seguía ras. Y todo esto al lado de una carretera a la intemperie, etcétera. Así, un trabajo duro, pero eso me llenaba porque era muy romántico para mí, me gustaba mucho. Es una forma de verlo. Sí. Hasta que caí enfermo, por lo menos, porque después había que estar en esas zanjas, tumbado, metiendo tubo con tubo, con unas humedades, y etcétera. Y luego tuve otros... bueno, tuve un maravilloso, el mejor, pero duró muy poco, el mejor oficio que desempeñé en París. Fue embalando supositorios. Sí, eso fue un privilegio, sí, con Ellen.
con él, lo hicimos los dos. Además, al que embalara más rápido y tal, tenía derecho a besar a la chica. O sea que... Ibais a toda velocidad. Sí, sí. Lo conseguí, sí. Bueno, aventura parisina, desde luego romántica, pero con momentos de penosidad, como estábamos escuchando. En el 58 regresas a España, cara o cruz, sale Barcelona. Nos contabas antes que llegas a Barcelona, cómo fue, digamos, la mejora en las condiciones de vida. Y allí cambia, allí digamos que inicias una etapa nueva y allí aparece Martín Giral. Sí, también sí, fue... Bueno, pero esa es otra historia. Es que de repente me he dado cuenta que estoy hablando de mí. Claro, de eso se trata, fíjate. Es que de oídas me sonaba ya este... No, pero ahí ya, claro, pues sí, efectivamente. Claro, es que es muy complejo porque esto es... Odio esta cosa que muchas veces en los pueblos cuando te cuentan una cosa te empiezan a contar porque fulano, que es ya hijo de Mengano, que es aquel que le pasó no sé qué, que no sé cuántos... Claro, veo la imposibilidad de contar algo sin poder remitirte a algunos datos que al faltar pues resultarán sorprendentes, ¿no? Claro, entonces tengo que remitirme otra vez a la separación de mis padres, a cómo mi madre se separó, era una mujer... Los dos eran muy guapos, ahora con el tiempo yo creo que hasta mi padre era más guapo que mi madre. Pero el caso es que se separó por un señor que se llamaba no sé qué Pérez Durbel, o sea que pero luego apareció Elenio Herrera. ¿No ven? Esto es un poco desconcertante, pero muy esencial. Entonces, el famoso Elenio Herrera. Sí, que venía primero a entrenar al Atlético de Madrid, y fue mi conexión con el fútbol. Y luego me cogió... Esto lo digo porque, claro, para mí Elenio no era el motivo de la separación dramática de mis padres, sino en cierta manera era un poco el vengador, el hombre que realmente... Y en ese sentido siempre hemos tenido una afinidad, aunque Elenio era un hombre... No era especialmente... Bueno, era un hombre muy duro. Era un hombre duro y tal, pero me cogió cariño, respeto, en el sentido de que muy pronto empezaba a pedirme consejos y cosas no siempre muy afortunados de mi parte, pero bueno, yo en el fútbol. Y cuando después de estar en el Barcelona se fue al Inter, me pidió que fuera a hacer los informes tácticos de los equipos que se iban a enfrentar al Inter. Entonces eso fueron 2 años muy gloriosos para el Inter, no por mis informes, que era... Algo contribuirían también, ¿no? Bueno, yo hacía lo que él me pedía, pero vamos, viajaba en aquel entonces de Barcelona a Milán con escala en Niza, me acuerdo que era un viaje y tal, y luego pues iba al lugar del crimen o al lugar del partido de turno, Milán, y volvía. Y a partir de ahí, en un momento dado, hice una entrevista a Elenio, él me lo pidió probablemente, y se publicó en el Dicen, una revista... Un diario deportivo. Un diario deportivo, había el Dicen y el Lean. Se publicó, me acuerdo todavía, ¿no?, que lo dejamos en la redacción, no había nadie. Con Ellen fuimos a ver una película, que era El hombre con rayos X en los ojos, de Ray Milland, y cuando volví a la redacción había una movida, tal, estaban muy interesados en... Pero cuando me iba, bueno, pero ¿por qué no hace más y tal? Pero si está sin firmar. Y como, claro, entre la cosa de mi relación familiar con Elenio y de los informes estos de espía y etcétera, en ese momento no me atrevía a firmar con mi nombre, pero le cogí el apellido a Ellen de repente, y me acordé de un amigo que me había dicho en la facultad hace años que Martín era un buen nombre para un periodista. Y entonces firmé Martín Giral. Y a partir de ahí
me pidieron más cosas y tal, bueno, y estuve, y tenía éxito. Tuvo mucho éxito. Mucho Martín, éxito, mucho sí. éxito. En aquel momento, modesto, sí. Porque fue una firma muy señera en la crónica deportiva. Sí, pero siempre que tenía éxito, el éxito también se ve que lo he rehuido. Ahora analizándolo, me pasó con el teatro. Con el teatro ya, a pesar de que yo era un actor que nunca hubiera puesto ni pondría en... Bueno, he salido en alguna película mía, sí, pero esto, cuando iba ya a pasar a profesional, entonces es cuando me sentía condicionado, ¿no? Escabullí. Y con el periodismo me pasó igual. En un momento determinado di el paso, escribí, pero es curioso, prácticamente no pude llevarlo paralelamente. Con la literatura. Con la literatura. Dejas el periodismo para empezar a escribir libros. No, pero no tenía ese proyecto, ¿eh? O sea, lo de escribir, escribía, pues como ya decía, ya quemado ya... Y no, incluso... bueno, no, y al llegar a Barcelona escribí un libro muy gordo, de 500 páginas, que por fortuna me rechazó la censura, y nunca le estoy tan agradecido a la censura, porque cuando querían que lo volviera a editar ya no he querido nunca, al contrario, no, tenía su gracia, sí. Oye, Gonzalo, y Martín Giral lo hemos leído hasta el pasado mes de agosto, creo recordar, este verano en El País. Sí, pero eso ya era... Sí, ya era aparecía de vez en cuando. Sí, porque a mí lo que me gustaba de Martín Giral era la acción, de alguien que sí iba a los partidos, que hablaba con los futbolistas, con los boxeadores, que se metía en los ambientes. Claro, eso es lo que me gustaba, ¿no? Lo otro ya es más era más de columnista, no sé, pero está bien, sí, un ejercicio. En un momento dado, pues me cansé en agosto, y antes de que me echaran, pues no, lo dejé. ¿Y no va a volver? ¿No vamos a leer más crónicas de Martín Giral? Es que cuesta mucho escribir, mientras pueda hacer otra... Es que no sé compaginarlo. Admiro mucho, pues sea a Millás, tal, bueno, toda esa gente que realmente los ves que escriben libros, que además hacen artículos. Me cuesta muchísimo escribir y tengo que concentrarme. Incluso ya estaba, a partir del viernes, ya empezaba a estar preocupado por la crónica. Sí, porque en realidad no estaba tan preocupado, no era por lo que dijera, no me importaba tanto lo que decía, aunque bien es verdad que en general sí, también me metía pues eso, con Mourinho, bueno, por eso porque me lo encargaron, me encargaron, el inicio de esta etapa era comparar a Helenio con Mourinho, ¿no? Y tal, eso fue el inicio, y etcétera. Pero después también, pues con el gobierno, con tal, pero llegaba un momento en que ya... Pero no era tanto eso como las palabras. Una vez más, lo del impresionismo. Me preocupaba más la pincelada que el tema del cuadro. Hablabas del boxeo hace un instante y hay un personaje, realmente es fascinante, podría haber tenido una película o una novela, Robinson García. Pero ¿y cómo lo sabes? Bueno, soy periodista, pero no. No, pero Robinson García pasó sin... Un boxeador cubano. Era cubano. Con una historia para una hubiera novela. Sido campeón del mundo, pero aquí estaba, pues aparte de drogado, pero estaba simplemente para que subieran los jóvenes, tal. Entonces pactaba nulos. Ahora, era además un hombre, parecía una escultura olmeca. Era muy guapo de estructura y era un boxeador completísimo, porque tenía una esquiva milimétrica. Y entonces eso le contrataban para que hiciera nulos, porque era un prestigio tener un nulo. Pero claro, entonces los chicos jóvenes que venían y querían subir, de repente veían que podían meterle una mano. Y entonces se enfadaba y ahí se acabó el pacto. Pero él estaba en el vestuario, estaba fumándose un porro y leyendo una novela del oeste. Entonces iban a buscarle que tiene que subir a pelear. Entonces dejaba el porro, cerraba la novela del oeste y decía La lechuga. Y le tenían que pagar antes. Y entonces subía, hacía su combate
y volvía otra vez y volvía a abrir Italia. Sí. Acabó mal porque acabó tirando a una prostituta de un coche en marcha en Barcelona. Y bueno, por lo mismo que probablemente ya también había salido de Cuba, pero era un gran boxeador, sí. ¿Te ha gustado el boxeo a ti? Me gustaba entonces por la mítica que presuponía, vamos, tanto los surrealistas, las series negras, las películas. Mundo oscuro. El propio Buñuel. Era la época, además de un machismo ultranza, donde el boxeo y la bebida y tal, era, claro. Pero ahora me he hecho pusilánime, ahora no me gusta. No, y me dejó de gustar también cuando me rompieron una costilla, porque me gustaba más cuando no me pegaban. Claro, o sea, y me la rompió mi hermano Carlos. Él puede dar fe del tema. Y siempre lo cuenta porque cuando me rompió la costilla, mi primera reacción fue quitarme los guantes para pegarle. Con el puño. Nada de guantes. Bueno, tenemos aquí algunos invitados hoy muy cercanos, muy próximos a ti. Excelentes actores y actrices que han acudido a escucharte. Uno de ellos es Carmelo Gómez, que está aquí entre nosotros, pero que en lugar de preguntarte desde el patio de butacas, te ha dejado grabadas unas preguntas que vamos a ver en la pantalla. Tengo una pregunta para usted. Bueno, tengo dos preguntas y voy a empezar por la segunda por si se me olvida la primera. Y la segunda es, si los sueños sueños son y la vida es sueño, ¿qué son los sueños y qué es la vida? Esto te lo he oído alguna vez, pero tú nunca quieres responder, porque tú dices que en tus historias y que sobre todo tus historias, iba a decir en tus novelas, nunca hablas de los espejos, nunca hablas de la realidad y la ficción, pero sin embargo a mí me parece que es permanente en tu obra. Esa es una pregunta. Y la primera es, ¿a qué obedece esa afición tuya a hablar de los personajes con los actores solo el día del estreno? Yo creo que con estas dos preguntas ya tienes para largarte todo lo que quieras. Un abrazo y enhorabuena. Pues yo creo que, claro, que la segunda que dijo primera, contesta la primera, sí, que la segunda. O sea, ¿a qué voy a hablar si los sueños son? Pues ya, hasta que no se sueñan, no podemos hablar de un sueño antes de soñarlo. Y entonces, realmente, pues primero hagamos la película y luego ya hablaremos del personaje. Aparte que es buena pregunta, maldita sea su estampa. Sí. Bueno, tiene pues, su miga. Sí. No, está bien, está bien. Sí, no me gusta hablar de los personajes como algo que está fuera. Mira, el personaje es así, como si tuviera pasado. Me gusta un poco lo que decía antes, como si aquello apareciera de repente, es un juego trucado, pero y descubrirlo, por supuesto, he escrito el guión, ya en el guión está, pero cuando te preguntan cómo fue su infancia, yo suelo decir, pues tuvo una infancia desgraciada y luego fue a peor. Y eso les sirve a todos. Pero aquí, claro, a la única que le explico profundamente los personajes es a Charo López. Se los explico, pero no sé si antes o después o durante el estreno. Durante el estreno. Tú dices, soy un cronista de la ficción porque no se diferencia de la realidad. Bueno, eso lo han puesto ahí en una frase, pero estrictamente no obedece, porque sí se diferencia en la realidad en que si te pegan un golpe en un ojo y en la realidad se te pone morado y en la ficción no. Esa es una diferencia. Y el dolor de la realidad, pues claro, es como más dolor. La ficción indudablemente es una huida, es un espejo, pero mi
vamos, mi frase preferida es más como aludiendo a una cuestión física, ¿no? Que si partes de la realidad, solo puedes reconvertirla en caricatura, vamos, se convierte en algo, en una falsificación, ¿no? Estás trabajando para simular que aquello es como de verdad. En cambio, si partes de la ficción, curiosamente no te escapas de la realidad, al final la encuentras. Pero eso es, bueno, es una cosa así, pues, teórica. Pero es real porque, de hecho, mientras el aquí y ahora es lo único que tenemos. Entonces, mientras tú cuentas o pretendes contar, ya no cuentas nunca el aquí y ahora, y menos en cine donde hay una elaboración y una reconstrucción. Es otro tema. Y por tanto es ficción, queramos o no. O sea, la película más realista es ficción, desde su génesis literaria y hasta su carácter teatral, porque mientras sean actores parlantes que tú retratas, aunque vayan a caballo, sigue siendo teatro y tal. Y lo que es verdad es que el cine, que a veces se olvida, se aporta toda puedes tratarlo de una forma con una plasticidad. Aparte tienes la música de fondo o la no música, claro, es una confluencia, es una confluencia de todas las artes. No siempre se usa para eso, se usa más bien para dar el pego, ¿no? Para ver que parezca verdad. Y es otra, y hay grandes películas en ese aspecto. No soy muy radical, pero sí prefiero partir de la ficción. Y a la hora de plantearte un rodaje de una actividad dirigiendo actores, un equipo que te rodea, ¿improvisas o eres de los directores que lo tienen todo perfectamente estructurado? Creo que eres más bien del primer grupo, ¿no? Que improvisas sobre la marcha y que te gusta cambiar cosas. Inicialmente tenía además la idea de que podía rodar sin guión, y lo intenté. Hay películas mías como Om o como Fausto, realmente no había guión. O sea, en Fausto iba improvisando de un día para otro, y era un esplendor de libertad, pero claro, en definitiva es evidente que en cuanto vas empalmando una imagen con otra, estás ya narrando, o sea, estás contando una historia. Entonces, ahora no, ahora prefiero partir de un guión elaborado para luego poderme permitir improvisar, cambiar y descubrirlo, incluso olvidarlo, pero prefiero tener las espaldas cubiertas porque me entra cierta angustia el saber que de todas maneras en hora y media, claro, no es, o sea, acabas contando una historia, quieras o no, una imagen tras otra, y es preferible escribir un guión, sí, tener un guión, tener la partitura, y luego, pues, a lo mejor, pues, improvisar, pero ya en función de los actores, de la situación, del momento. Puede dar un giro, por ejemplo, los personajes. Los personajes son entes desencarnados cuando escribo. No sé si a todos los escritores les pasa lo mismo, pero son espíritus que no tienen una definición estricta física. Dicen, ¿cómo es este personaje? Sí, se aparecen, es espiritismo, ¿no? Vas imaginando. Y luego, claro, cuando te encuentras con el actor o la actriz ya tiene la última palabra, es así. A veces te desconcierta, a veces tienes que readaptarlo, a veces lo ves. Es magnífico encontrarte con actores para mí que además pueden decir los endiablados diálogos literarios que escribo porque soy muy shakespeariano en eso. Te viene de joven. Sí, exacto. Y por ejemplo, pues ahí está, es verdad,
actrices como Charo, que es una maravilla, claro, que hablan bien, que dominan el diálogo, que además tienen belleza y que aportan talento, etc. Bueno, eso ya es lo más que se puede pedir. Carmelo también, etc. No, los hay y he tenido mucha suerte. Ahora, también me gusta mucho cuando no entiendo lo que dicen. Como, por ejemplo... Sí, porque entonces coges la musicalidad. ¿Cómo quién? ¿En quién estás pensando? Pues, por ejemplo, en Remando al Viento. En Remando al Viento yo no sé inglés, pero es que era mucho mejor. Bueno, por supuesto, bueno, yo hablaba más bien en francés, con Cugran y con Valentin Pelka, etc. Pero me encantaba no entender exactamente. Lo había escrito yo, por tanto sí tenía una noción de lo que estaban diciendo. Pero el dejarme llevar por la musicalidad era mucho mejor que el entender estrictamente lo que estaban diciendo. O sea, prefería y corregía, pero corregía más como... No, pero esto lo podíamos decir de esta manera o tal o menos... Pero en realidad yo me hubiera gustado como... Claro que Bertolucci, que la hizo en China, pero no sé si hablaban en chino. Me parece que hablaban los chinos en inglés o qué. No, en El último emperador, eso no lo sé. ¿Lo sabe alguien aquí en la sala? Pues habría que preguntárselo a Bertolucci. Pues nada, ahora cuando acabemos investigamos a ver cómo fue la cosa. Bueno, hablas de Charo López, que también nos acompaña. Charo, muchas gracias. Y también han querido dejarte sus preguntas en este encuentro contigo. Espero que sean facilitas. Hola, Gonzalo. A ver, yo sé que cuando tú empezaste en la España franquista tuviste algún encontronazo con los censores. Sé que Fata Morgana fue un guión que te echaron a la basura. Y supongo que después ha habido más episodios de este tipo. Pero bueno, eso también está en función de que hayan entendido tus guiones o no. Lo que yo quiero saber es si la censura hoy en España no existe, si ya no hay ningún tipo de censura. Vamos a ver, esta otra pregunta es... A ver que me acuerde, Gonzalo. Ah, sí. Después de muchos avatares, decides producir Epílogo y tienes un enorme éxito de crítica y de taquilla. Consigues eso que tú tanto, bueno, sobre lo cual tú habías comentado que no querías seguir tú al público, sino que el público te siguiera a ti. A continuación, Andrés Vicente Gómez te produce Los Pazos de Ulloa, y es otro acontecimiento, una serie poética, potente, única. Entonces, mi pregunta es, si te has sentido mejor cuando has hecho cine independiente o cuando has tenido el apoyo de la industria. Esa es la pregunta, ¿qué prefieres? Y ahora, para terminar, quiero darte las gracias, Gonzalo, por haber estado en tantas películas tuyas. He sido muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y te quiero mucho. Bueno, caray, bueno, pues ya está. Esto me exime de contestar las otras, ¿no? Un beso de Charo López, sí, ya. Claro. Bueno, por todo. Ya no me acuerdo. No, sí. Recordamos. Te preguntaba por la censura. Lo de la censura, sí, claro, pues ya dije que estaba muy agradecido porque rechazó, era el libro, porque Fata Morgana después se hizo la película que no tiene nada que ver con el libro, nada que ver, es solo el título, pero lo rechazó y estoy agradecidísimo. Vamos, lo hubiera inventado solo para impedir que ese libro se saliera a la luz. Y sin embargo era un libro hecho con todo. Bueno, al llegar a Barcelona me puse y creía realmente que era una obra maestra. Pues no. O sea, le estoy agradecido. Luego la censura, pues claro, naturalmente se ejercía. Quiero nombrar a Emiliano Piedra, porque era de esos productores, no voy a decir, ya no existen, no voy a caer en añoranzas,
pero ya no existen, porque era un hombre con una pasión. Yo recuerdo que con trozos de La Regenta entre los dientes, trozos de película, todavía el día del estreno iba a la cabina porque los había rescatado de la censura para añadirlos. Bueno, peleaba hasta el último... Hasta el estreno mismo. Hasta el extremo, sí. Era un combate... Y bueno, como de todas formas, yo era un hombre de ficción, en Fausto recuerdo haber rodado en pleno golpe, no golpe, esto que sacan los tanques, pero a ver, una ayuda... ¿Cómo? No, golpe de Estado, no, en ese momento no llegaba a eso, era un poco menor, una cosa menor. ¿Estado de excepción? El estado de excepción, sí, que no era tan excepcional. Pero entonces, en pleno estado de excepción, me acuerdo que sin permisos ni nada y tal, rodábamos por los tejados, iluminando y tal, y saltando por ahí. O sea, que podían habernos acribillado. Riesgo tenía, desde luego. No, hay una censura que es una mentalidad, ¿no? Esa es bastante intangible, pero muy, muy palpable. Y es una de las razones por las que todo estaba embadurnado, en cierto sentido, y que ahora todavía hay, pero es más de mentalidad, ¿no? Hay una mentalidad que predomina. No estoy hablando ahora ya de toda una herencia, claro, no hemos hecho la Revolución Francesa y yo la verdad no soy proclive a cortar cabezas. No me parece bien que se haya hecho con transición, pero esa mentalidad sí sigue y sobra incluso con sobres. Está muy de actualidad. Está muy bien traído. Bueno, te preguntaba también, Charo, si estabas más a gusto con el cine independiente cuando has tenido el respaldo de la industria detrás. A veces lo añoro. Claro, el tener el respaldo de la industria y hacer una cosa, por ejemplo, incluso una adaptación, ¿no? Ahora estoy cansado de mí mismo también, porque claro, ya digo, voy a inventar más historias y no sé para qué. A veces lo echo de menos. Me gustaría, pues como en Parranda, hacer adaptaciones Pero luego, por otro lado, es que en su día era mucho más radical, claro. Estaba pensando primero en hacer un cine libre, absolutamente, fuera incluso de todo contexto, cosa que todavía lo intento, pero probablemente es una tontería. Lo que pasa es que, claro, cada uno vive de sus propias tonterías y el mantenimiento de la tontería durante un largo tiempo se llama estilo. Bueno, pues... déjanos que repasemos con los asistentes algunas de tus películas. Vamos a ir viendo algunos fragmentos y te preguntaremos qué recuerdas o cómo significaron algo muy importante en tu carrera cinematográfica en un momento determinado y cómo te las planteabas. Y vamos a empezar por Ditirambo, una película del año 1967. Así, cuando la primera con Charo, la primera de Charo y la primera mía. ¿Habrá ¿no? leído al menos alguna de sus novelas? No leo novelas. ¿Qué tiene contra las novelas? Son mentira. ¿Y la vida? ¿Qué queda de toda una vida? Ya ve, hemos llevado una vida llena de asquerosas humillaciones. Y de pronto, al final, ¡zas! Le dan este cochino premio y todo el cochino dinero cuando ya de nada le sirve, justo antes de reventar. Siempre encerrado con sus pesadillas. Pesadillas invendibles, encuadernadas en tela. A 100 pesetas el ejemplar. Libros que todo el mundo ignoraba. Y ahora ya es un genio. Acaba de pasar sus primeros 3/4 de hora bajo tierra. Siéntese. Deje de compadecerle.
Señor Ditirambo, según mi marido, usted es un hombre honrado. ¿Ha visto esas gentes que acudieron al entierro? Críticos, gorilas de la cultura. Solo aman lo que como ellos está muerto. Pero usted es un hombre honrado. Hemos leído todo lo concerniente al escándalo de Ditirambo. Sería usted un gran periodista si no tuviera ese provinciano amor a la verdad. ¿Se es un hombre honrado o un profesional? Usted eligió la honradez y por eso lo arrinconaron. Ahora, consecuentemente, está usted sumido en el asco y el aburrimiento. Mi marido ha previsto antes de morir que le demos una última oportunidad. Gracias. No me dé las gracias. Lo que importa ahora es que esté dispuesto a ser fiel a la memoria de un hombre y trabajar para él, aunque nunca le haya conocido. Siéntese, por favor. Ditirambo. Sí. De tus Y Elena Samarina, qué bella era. Y, pues bueno, esta fue la primera película que hice con Charo, la primera que Charo hizo conmigo, y yo creo que era la primera que hacíamos los dos, o sea, una coincidencia astral. Y bueno, ahí tuve mucha suerte, me había empecinado en hacer cine, y había hecho pues, un corto en 16, etcétera, pero no voy ahora pormenorizar las vicisitudes. El caso es que esta película se la debo también al fútbol, porque fue el presidente Moratti, el padre del actual Moratti, del Inter de Milán, el que pagó el rodaje de Ditirambo. Con el dinero que volvió hice Fausto, con el dinero que no volvió ya acabé mal aún, y que ni siquiera se estrenó, y entonces ya fue otra historia, tuve que pasar no sé, es otra historia, ya sigue la historia son 20 películas. Ya, en 71 Morbo, con Víctor Manuel Llena Belén. Morbo, sí. Esta película siempre la he odiado porque fue una película que tuvo éxito. Sí. Y en aquel entonces el tener éxito comercial era peyorativo, no es como ahora. Se veía mal. Ahora no, hombre, claro, una película era una película comercial que quería decir que algo habías hecho mal, ¿no? Eso no. Sí. Y realmente estaba sinceramente avergonzado de Morbo. Pero bueno, esto me sirvió porque aún no se había vendido siquiera, vamos, no se había distribuido comercialmente. Hiciste con ellos, con Víctor y Ana, Morbo, y después Al Diablo con Amor, el año siguiente. Sí. Esta película es curiosa porque es una película que no se ha vuelto a ver, pero es muy simpática y era una comedia musical muy salvaje, muy primitiva, con canciones que había hecho yo la letra, pero coincidió con que Ana y Víctor, en una cosa de Narros en México, pues decía que habían pisado la bandera española, no sé qué. Pues, entonces apedrearon el cine en el estreno, y etcétera. Tampoco tuvo ningún éxito esa película. Vino después La Regenta, con Emma Penilla, Adolfo Marsillac, en el 74... Parranda, que es otro de tus grandes films, también en el 77, con Fernando Fernán Gómez, Lorena Zanahoria. Epílogo, que es otra película emblemática, con Paco Raval, Sacristán, con Charo López. También has trabajado con muchos de los grandes de verdad, ¿eh? Sí, he tenido mucha suerte, sí. La verdad es que no me lo creo. Así a posteriori, la vida pasa así de un plumazo y me extraña. He debido hacerlo puesto que está ahí. Sí, está. De fe. Y luego hablabas tú de una película que tuvo éxito, también ya en el año 87, habían cambiado las cosas, con Hugh Grant como protagonista, jovencísimo Hugh Grant. Van a ver a un Hugh Grant que parece que acaba de ser de bachillerato, Remando al viento. Vamos a ver un fragmento. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a Ginebra y vemos el Mont Blanc? Y remamos en el lago y conocemos los paisajes que inspiraron a Rousseau. Sé a qué paisaje se refiere Clara. Su paisaje se llama Lord Byron. Oídme, voy a cantaros un canto albanés. Os pido mucha atención y silencio. Es un canto muy antiguo de las montañas de Albania. Cantad conmigo.
Qué bonito plano el de la barca, ¿eh? Sí. En la niebla. ¿Dónde estaba rodada? No contestaré. Hombre, no contestaré estamos porque, en confianza, Gonzalo. No, porque en una película donde rodé pues desde eso en Ginebra, en Montreuil, hasta en el Polo Norte, en Venecia, ese plano en concreto está rodado al lado de Madrid, en un embalse que hay por aquí cerca. Desmitifica mucho la película. Es verdad. ¿Qué tal con Hugh Grant en esa película? Bien. Un actor que luego ha tenido muy buena proyección y gran éxito. Sí, bien. O sea, él era... bueno, Hugh, yo cuando lo seleccioné, digamos, para la película, fue un año antes de que se hiciera la película, porque luego, por razones... pues de Vicente Gómez, al que hay que agradecer que hiciera una película así, pero no por dinero, por lo que fuera, tardó un año. Y entonces un año después, porque ya me habían advertido, dice, este actor es de comedia, lo que querían y me recomendaban era a Denis de Luis, que era estupendo y además fui a ver y tal, pero me parecía muy duro para Byron. Me imaginaba a Byron más femenino, en cierto sentido, menos duro. Total que me obstiné, digo, no importa que sea de comedia y tal. Lo que pasa es que un año después, cuando se iba a hacer la película, perdí pues a Gary Oldman, que iba a hacer Shelley, en fin, Jack Norton. Estos actores además se dispararon, no solo estos, sino los que pasaron por el casting en ese hotel y tal, pues ahora ya son realmente todos tuvieron una carrera soberbia, pero hollywoodiense. Pero entonces resulta que Hugh había firmado un contrato con la BBC y el representante dijo, no, ya no se puede hacer. Y él se empecinó, dice, no, dadnos a ver 15 días para ver si se puede arreglar. Le dimos 15 días y evidentemente no se arregló. Y cuando ya se iba a prescindir de Hugh Grant, digo, bueno, ya no se podía hacer, me llamó y me dijo, Gonzalo, dame 24 horas que voy a ir yo en persona. Bueno, no sé qué hizo, fue en persona, rompieron el contrato, el representante se rompió una pierna al caer por los lavabos, no sé qué relación tenía, y hizo la película. Y ahí conoció, porque otro de los cambios fue Elizabeth Harley. Sí. Y la primera noche que salí, no importa que lo cuente porque es simpático, la primera noche que salí a cenar con ellos dos, me dice, Hugh, que estás tonta. Y yo asentí porque no parecía realmente, pero lo había hecho formidable, había hecho una prueba estupenda. Y además estoy muy agradecido por empezar, pero bueno. Y dijo que, bueno, asentí, confieso que asentí, pero resulta que la acompañó al metro y desde entonces ya duraron como no sé cuántos años de pasión. Un poco Celestino sí que ha sido, ¿no? Víctor Manuel y Ana Belén, bueno, no, Elizabeth Harley y Hugh Grant. Eso es el cine, son encuentros de la tercera fase. La tercera fase. No hay quien lo pare. De eso sabe mucho Don Juan también, de los temas de amores. Don Juan en los infiernos, otra película de Gonzalo Suárez. Padre nuestro, estás en los cielos. Como yo, pecadora, puedo santificar tu nombre. Qué lejos está tu reino. ¿Qué clase de poder tiene quien obra contra tu voluntad? No nos des hoy el dolor nuestro de cada día. Y perdónale a él sus deudas, así como también yo le he perdonado. No me dejes caer en la tentación. Y líbrale del mal. Amén.
Llegará un día, Esganarel, en que los prodigios que ahora imaginamos sean milagros cotidianos. Y espero que alguno de los pecados que ahora consideramos como tales sean solo motivo de irrisión y divertimiento. Sé a qué pecado se refiere, mi señor. Y dudo mucho que mientras el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, esos pecados dejen de ser pecado. En ese caso, don Juan seguirá siendo don Juan. Y Esganarel su criado. Impresionante, Charo López. ¿eh? Sí. Impresionante. Sí, ese Padre Nuestro. Sí, ¿Qué descubres? Muy bien. Y me gusta mucho también el final de esta película, ¿no? Es cuando el barquero recoge, atraviesa la laguna Estigia y sí, le pregunta, Esganarel le dice a don Juan, ¿no? Que cómo un hombre ahora va a morir sin fe, y dice, te equivocas, Esganarel, yo tengo fe. Tengo fe en que la muerte sea mujer. Ese final está muy bien, lo escribí yo. Enhorabuena. Bueno, vamos a ver un par de fragmentos más de películas de Gonzalo Suárez. Una que tuvo un enorme éxito también, un gran reconocimiento, El detective y la muerte, con Javier Bardem, año 94. Vamos a ver el fragmento. Ahora las cosas han cambiado. Y yo sigo siendo un hombre oscuro. Si yo fuera tú, me libraría de mí. ¿Cuánto darías tú si fueras yo para librarme de ti? Mucho. ¿Has visto juntos 1000 billetes de 10.000? Ni por separado. Pues si yo fuera tú, iríamos donde yo te diga. Eso estamos haciendo. Vaya dúo, Carmelo Gómez y Javier Bardem. Dos grandes actores. Sí. Y bien integrados bajo cero. Fue un rodaje muy duro y muy triste, porque el primer día se mató un especialista que en realidad me había pedido permiso, me había preguntado si iba a doblar los saltos de un tejado donde estábamos rodando, y le dije que no, pero entonces me pidió permiso para quedarse a ayudar a recoger las mangueras y tal. Y cuando después de bajar todos del tejado, subió él a recoger las mangueras. Después de salvar al ayudante de dirección, que tenía coleta, y gracias a la coleta lo cogió al vuelo, porque estábamos sobre hielo, y él se le hundió una trampilla al tejado, y bueno, cayó 7 metros, eso fue el principio. Fue una película muy dura. También se nos cayó un tanque al río, al Vístula, y hacía frío. Sobre hielo era todo patinaje, no siempre artístico, pero... Bueno, pero todo eso también, ¿sabes?, concentra mucho, o sea, los elementos... No que se muera nadie, Dios me libre, no, pero me refiero a las cuestiones de pasar pues tempestades o todo esto sí, para mi espíritu así me estimula mucho y creo que concentra mucho. Bueno, pues vamos a terminar, si te parece, este repaso. Sí, porque la filmografía es muy larga, pero tenemos un último fragmento del Portero. Muy bien. ¡Ay! ¿Parece sangre? Qué guapo está López. Más que guapo, Marcial. Este Forteza es mucho Forteza. Fusilémoslo. Tranquilo, Quiroz, tranquilo. Úrsula. Compórtate. ¡Venga, Jacinto! ¡Raso fuerte y a la derecha!
Oye, alcalde, que nos oye. ¡Nada de dudas! ¡Tira como sabes! ¡Vamos, largo! ¡Rómpete el empeine! Bueno, habíamos a Carmelo Gómez de portero. El cine, el fútbol, los libros, la novela, el teatro en la juventud, la pintura, en fin, la creación, Gonzalo. Llega el momento, yo tengo que pedir tres propuestas para mejorar la sociedad. Llevamos casi toda la semana ensayándolo, ¿eh? No se queda que no. Pero bueno, sí las tienes pensadas y seguro que sí que sabes qué necesita esta sociedad para mejorar. Bueno, pero aparte de la cuestión ya tópica, obvia y que todo el mundo puede... La verdad, voy a decir este estribillo que odio. La verdad es que como todos los, sobre todo los deportistas, cuando les preguntan algo, dicen, la verdad es que. Y yo nunca sé lo que es la verdad. Había echado mano de esto que no me vale para nada. Cada vez que saco páginas es que no... Esto. Pero, uy, qué horror, ¿no? Porque además empezaba a hablar de una reunión de sabios, de estos en los que había participado, y de la que había salido muy deprimido, porque estaban, entre otros, el físico Rudolf Peyer, que era el último padre de la bomba atómica, vivo, pero parecía era como Haydn, era un personaje... Pero todo lo que contaban era terrible, y ya no solo circunscrito es que, claro, estaba todos los Urales contaminados, todo el Mar del Norte están sumergidos. Bueno, cuando estuve, por ejemplo, en Spitsbergen, ahí los alimentos tenían que venir de fuera, de más allá de Noruega, todavía por lo de Chernobyl. Pero, claro, entonces no había película de terror que pudiera equipararse a cómo salí yo de Jarandilla de la Vera en enero de 1993. Y luego, pero había otra cuestión que eran las cuestiones éticas, ¿no? Estas que tan de moda se ponen ahora. Y claro, y estaba el juez Michael Kirby, de cuyo nombre, no, me hubiera acordado igual, pero he hecho un vistazo aquí para... que era un personaje que me encantaba porque parecía era un hombre muy guapo, altivo, y parecía como de película, ¿no? Pero claro, él venía a decir que en realidad las cuestiones éticas, al final, y eso es lo que estamos viendo ahora, las dilucidan los jueces. O sea que la ética consiste en algo que todo el mundo dice, bueno, a ver, que los jueces lo digan, ¿no? O sea, como si todo fuera, hasta que no lo diga el juez, es verdad, hay que suponer la suposición de inocencia, ¿no? O la sospecha de inocencia. Total, que de todo esto tuve la impresión de que el mundo era un lugar bastante horrible y sin solución. Pero esto ya lo tenía yo cuando intentaba hacer teatro, para soslayarlo, y no lo conseguí. Ahora, pues, el teatro lo hacen los políticos, y diríamos que son muy malos actores si no fuera que igual son muy buenos. Sí, no, son muy buenos porque en el fondo, claro, nos revelan realmente... pero vamos, es verdad, también uno se autocensura, es decir, no todos, los hay peores. No, pero y entonces nada, yo ponía, hablaba también de otra impresión
que es que entonces lo de la ética parecía, como estaban hablando en esta reunión, había el que trasplantaba cerebros y tal, que era un personaje muy interesante, y era mundialmente conocido por trasplantar los mejores cerebros, pero parecía que la ética también era un órgano que unos tenían y otros no. Claro, pero que al parecer no es fácilmente trasplantable. No parece, ¿no? Eso. Entonces, para arreglar el mundo, ¿por dónde empezamos? Por el trasplante de órganos. Bueno, era terrible porque también el hindú que contaba cómo hacían cola para vender un riñón, y etcétera, ¿no? Es un mundo muy difícil. A veces dices, virgencita, que me quede como estoy, porque... Claro, y luego otra cosa que también es... que me hace reflexionar, esto es una reflexión más que una solución, una respuesta, evidentemente, es ¿por qué? Ya no me acuerdo de la reflexión. No, me hace pensar por qué diablos, es que no me acuerdo. Debe de ser la subliminal censura, no debo decirlo. De momento hace falta ética, eso está claro. Sí, no, eso sí. Hace falta ética. Sí, no, seguramente estética también, ¿eh? Sí. Sí, pero... sí, aquí hablo de Leonardo, de tal, todo esto ya ha quedado tal. Bueno, lo que sí hablo es verdad y es terrible, no hablo, sino que anoté como posible tema, es el fundamentalismo económico, ¿no? Porque es que es terrible que un mundo, una Europa haya, ahora sí me acuerdo lo que iba a decir, es que nuestra perspectiva está siempre hablando del mundo occidental. Claro, el mundo occidental parece que se está convirtiendo en el último reducto donde todavía podemos soñar con la democracia, y etcétera. Pero la amenaza es que es como que bueno, que igual toca cambiar, pero no quiero acabar yo con esta cosa así pesimista. No, todavía puede ser peor, verás. Esto, mira, el Peyer el de la bomba atómica, decía que los sabios, en este caso los físicos, bueno, estaban obligados a llevar sus experimentos hasta sus últimas consecuencias y que la obligación de los ciudadanos era detenerlos cuando realmente veían que... Entonces, esta cuestión, claro, nos hace pensar si no tenemos que detener y de qué manera a todos aquellos que nos están llevando a una catástrofe más que anunciada, evidente, en función de que, así como en un momento dado, y de eso se trataba, la ciencia era la religión fundamentalista del momento, ahora es la economía. Y es asombroso dónde ha quedado esa Europa donde hablábamos pues, de Diderot, bueno, cito a los franceses, pero bueno, no sé, de Shakespeare, donde incluso Julio César hablaba inglés, no nos importaba el doblaje, todos estaban relacionados, que es una cosa que me ha asombrado, la comunicación que existía en aquel entonces. Estamos hablando, por ejemplo, de Byron, pues cómo viajaban, cómo se conectaban, cómo se relacionaban. El Quijote, nuestro exponente nacional, pues está basado en géneros foráneos que son el equivalente al western, como es las novelas de caballería, pero además tiene influencias de Virgilio, de tal. O sea que ese mundo, esa Europa de la cultura, ¿dónde está ahora? Es una buena pregunta y una reflexión. Yo apunto entonces, Gonzalo, que hace falta más ética, menos fundamentalismo económico, más poder para que los ciudadanos puedan detener aquellas carreras locas que nos pueden llevar al abismo. Sí. Como tres propuestas. Más Montaigne y menos Merkel. Podría ser, el corolario. Bueno, dice Gonzalo Suárez, verán, dice, me parece que nací con los mismos años que tengo y he hecho tantas cosas que cuando me escucho sospecho de mí y creo que exagero.
Hoy te damos las gracias, Gonzalo, por habernos dejado escuchar. Por haber exagerado. Por tus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias.